Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a la actualidad de la selección brasileña, porque muchos se han preguntado, ¿ha sido un fracaso la eliminación de Brasil contra Croacia? ¿La partida de Tite deja un hueco demasiado grande como para llenar en el corto plazo? Si bien es cierto que no hay competencias internacionales en la proximidad, la realidad es que Brasil no puede permitirse estar sin un entrenador oficial. Fue el otro día en el partido contra los croatas la última presentación de Neymar en un mundial de fútbol. ¿Qué sucederá con los referentes de esta selección brasileña? ¿Continuará Thiago Silva? ¿Qué modificaciones habrá en la estructura del fútbol de Brasil? ¿Se ha mejorado en relación a lo hecho en los anteriores años en el ciclo de Tite, que ha durado prácticamente 6 años? Todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo en este video, analizando un poco también si fue o no un fracaso lo que sucedió el pasado viernes ante Croacia, una eliminación que no esperaba absolutamente nadie. De hecho, estaban viendo en qué lugar iban a poner la sexta estrella en el escudo de la selección brasileña de fútbol, y es por eso que vamos a estar analizando absolutamente todo en este video. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de lo que tiene que ver con el futuro cercano de Brasil, porque Tite ha anunciado en la conferencia de prensa luego de la eliminación ante Croacia que no va a continuar siendo el director técnico de la verde amarela. Es un golpe bastante duro, teniendo en cuenta que Tite había asumido como el entrenador de la pentacampeona del mundo a mediados del año 2016 y se va 6 años y medio después, habiendo conseguido la Copa América del año 2019, que se dio justo en el medio de su ciclo, y a juzgar por los números a lo mejor se ha quedado corto en cuanto a cantidad de trofeos conseguidos, teniendo en cuenta que las estadísticas de Tite al mando de la selección de Brasil han sido verdaderamente muy pero muy buenas. Un entrenador que ha devuelto a Brasil a lo más alto del fútbol mundial, y de hecho es un entrenador que, por ejemplo, se encuentra invicto en eliminatorias sudamericanas. De 29 encuentros que disputó en esta clase de torneos, 12 para clasificar al Mundial de Rusia 2018 y 17 que disputó para ir a la Copa del Mundo de Qatar en este 2022, no ha perdido absolutamente ningún partido, lo que le convierte en uno de los mejores entrenadores de la historia de Brasil en ese sentido. En total, el Destí estuvo al frente del combinado sudamericano en 81 cotejos, de los cuales apenas perdió 6. Quizás el punto en contra que le juega a Tite es que 3 de esas 6 derrotas fueron nada más y nada menos que contra la selección argentina, y una de ellas fue la caída en la final de la Copa América 2021, en la cual Argentina ganó por 1-0 con gol de Di María. De esos 81 partidos ganó nada más y nada menos que 60 encuentros. En total la efectividad fue del 80%, imposible discutirlo desde la cosecha de puntos que se vio reflejada en las eliminatorias, que como dije ganó ambas y siendo invicto, y también con un equipo con un poderío ofensivo verdaderamente espectacular, 174 goles a favor y tan solo 30 en contra. A lo largo de toda su etapa pasaron un total de 89 futbolistas, muchos de ellos jóvenes que serán la nueva camada para lo que viene, de eso voy a estar hablando más adelante. Y claro, Neymar fue su número 10 y el máximo artillero bajo su comando, anotó 31 goles y en este final del mundial llegó a alcanzar a Pelé como máximo artillero de la historia de la selección de Brasil. El hombre que más jugó con Tite fue justamente Marquinhos, que lamentablemente quedó marcado en la foto del último penal, porque termina fallando el remate definitivo de los 12 pasos, que se estrelló con el palo, y eso provocó la eliminación de Brasil contra Croacia el pasado viernes. Ahora, quizás uno se puede preguntar que si bien es cierto que Tite en cuanto a números y estadísticas ha mejorado por mucho lo que venía haciendo la selección brasileña desde básicamente el Mundial de Corea-Japón 2002, porque pasaron muchísimos entrenadores prácticamente sin éxito, más allá de que Brasil se había coronado con las Copas Américas de los años 2004 y 2007 y también con la Copa Confederaciones del 2005 y del 2013. En su momento pasó Dunga sin éxito, pasó Mano Menezes también sin éxito, volvió Scolari, que lamentablemente hizo un bochorno en el Mundial de Brasil 2014,
Pero uno quizás se pregunta, en aquel mundial de Brasil, el equipo brasileño se metió entre los 4 mejores, es decir, llegó a semifinales. Y Tite, en ninguna de las 2 copas del mundo que estuvo al frente de la verde amarela, logró llegar a los 7 partidos que normalmente una selección de la calidad de Brasil se propone antes de empezar el torneo. En el Mundial de Rusia 2018 quedó eliminado en cuartos de final tras perder 2-1 contra Bélgica, mientras que en esta Copa del Mundo quedó eliminado tras caer en los penales contra Croacia. Claramente la situación es muy distinta. En aquel partido contra los belgas, el equipo europeo terminó siendo un poco superior y justificó su triunfo frente a Brasil. Sin embargo, en esta ocasión, el equipo sudamericano fue bastante superior a Croacia, pero la lucha de los futbolistas europeos y un desfasaje defensivo que hubo sobre el final de los 120 minutos provocaron el empate y después obviamente la lotería de los penales. Es por eso que quizás uno se pregunta, Tite no ha logrado meter nunca a Brasil entre los 4 mejores del mundo, que sí era algo que había logrado hacer Felipe Scolari, aunque no hay que dejar de lado que el ex entrenador brasileño que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 quedó eliminado con la mayor derrota de la historia del fútbol brasileño tras perder 7-1 con Alemania. Es por eso que Tite logró en cierta medida, en lo que respecta a un ciclo total, acomodar lo que habían sido las últimas presentaciones del fútbol brasileño en los torneos a nivel selección. De hecho, en la última competición que disputó el Scratch antes de que Tite llegara, estoy hablando de la Copa América Centenario 2016, el elenco brasileño ni siquiera logró pasar la fase de grupos, solamente logró vencer a Haití en aquella Copa América y quedó eliminado en esa fase. Y en la Copa América anterior, en la del 2015, había perdido en cuartos de final por penales frente a Paraguay. Por lo que, si bien es cierto, Tite no logró meter nuevamente a Brasil entre los 4 mejores, algo que solamente logró suceder en los últimos 20 años en el mundial justamente en el que fueron locales, la realidad es que Tite acomodó el fútbol brasileño, le dio una ímpetu ofensiva que no había tenido, sobre todo durante la primera mitad de la década del 2010, y así es como se termina yendo un enorme entrenador que dejará un hueco muy pero muy importante en el banco de suplentes de la Canariña. Y vamos ahora a hablar de Neymar Jr., porque claramente es el mejor jugador de la selección brasileña y a mi entender el fútbol ha sido muy pero muy injusto con él, sobre todo si nos referimos exclusivamente a Copa del Mundo. En su primer mundial, que fue en el que Brasil fue local en el 2014, disputó los primeros 5 partidos, no llegó al 6º compromiso en el cual el conjunto local cayó goleado históricamente 7-1 contra Alemania, porque recordemos que en el partido contra Colombia por los cuartos de final, que Brasil termina ganando por 2-1, sufre una dura lesión producida por Zúñiga, el defensor del conjunto cafetero, que le impide no solamente seguir disputando ese mundial, sino que lo sacó de las canchas un par de meses. Lamentablemente, Neymar no pudo formar parte de la selección brasileña en esos últimos partidos, cuando él claramente era el mejor jugador de aquella selección muy pobre, sobre todo a nivel ofensiva, en aquel mundial. En la Copa del Mundo de Rusia 2014 no se vio quizás el mejor nivel de Neymar, ni tampoco la mejor presentación del fútbol brasileño, pero aún así lograron tener una buena imagen en lo que respecta a los partidos previos a ser eliminados en cuartos de final contra Bélgica. Y en esta oportunidad tampoco su rendimiento individual fue el mejor, pero hay que tener en cuenta que en el primer partido contra la selección de Serbia se tuvo que ir lesionado y se perdió los otros 2 encuentros correspondientes a la fase de grupos contra Serbia y Camerún. Recién volvió en los octavos de final contra Corea del Sur, donde sí se vio un buen nivel del astro brasileño, obviamente acompañado por la enorme exhibición de fútbol que dio la Canariña en el primer tiempo, sobre todo contra los asiáticos. Neymar se termina yendo de este mundial convirtiendo tan solo 2 goles, uno de penal frente a Corea y el verdadero golazo que le marca el viernes pasado a Croacia, en un partido verdaderamente muy cerrado donde Livakovic, el arquero croata, estaba siendo la figura indiscutible, tapando pelotas prácticamente imposibles. Neymar, con una doble pared, primero con Antony y luego con Paquetá, elude finalmente al guardameta europeo y termina definiendo arriba para poner en ese momento arriba al conjunto brasileño. Quizás por rendimiento individual Neymar debería haber sido reemplazado, pero Tite siempre sabe que el mejor jugador de su plantilla tiene una jugada más. En su momento se había criticado mucho que Tite hubiera sacado tanto a Vinicius como a Rafinha porque estaban realizando un mejor partido que Neymar. Sin embargo, estoy casi seguro que ninguno de los dos es capaz de hacer la jugada individual que hizo el actual futbolista del Paris Saint-Germain como para marcar el tanto que le dio en ese momento
la ventaja a Brasil, posteriormente empataría a Croacia y lo terminaría eliminando por penales. Con las declaraciones antes de empezar esta Copa del Mundo que dio Neymar, él mismo dijo que esta Copa del Mundo podría ser la última que él disputaría como jugador profesional. Tiene 30 años, por lo que por edad podría llegar a jugar sin ningún problema el Mundial del 2026, que se disputará en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, él también ha mencionado en bastantes oportunidades que no le gustaría retirarse de tan grande, por lo que a lo mejor esto ha sido lo último de Neymar en un Mundial de mayores. Ha sido un futbolista que, como dije, ha disputado muchos menos partidos de los que él quisiera haber disputado en un Mundial. Solamente jugó 13 encuentros, 5 en Brasil 2014, 5 en el Mundial de Rusia y 3 en esta Copa del Mundo de Qatar. Por la jerarquía que tiene Neymar no tendrá ningún inconveniente en caso de que él quiera de jugar la próxima Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, no solamente va a depender de él, sino también de quién sea el próximo entrenador de Brasil. Y vamos ahora a hablar un poco de lo que va a ser el futuro en general de la selección brasileña, porque muchos futbolistas que representaron a la Canariña en este Mundial de Qatar seguramente no continúen formando parte, o por lo menos no vayan a llegar a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos, México en el año 2026. Sobre todo si hablamos en zona defensiva, porque Thiago Silva claramente ha disputado su último Mundial, Marquinhos tiene para disputar otra Copa del Mundo, veremos en definitiva si lo hace, Dani Alves, Danilo, Alexandro, que son los laterales de esta selección, no sabemos con exactitud si van a llegar al Mundial 2026, pero Brasil tiene como urgencia empezar a sacar nuevamente mejores laterales. Ha quedado muy lejos aquella gran camada de laterales que empezó con Roberto Carlos como lateral por la izquierda y Cafú como lateral por la derecha, y que finalizó con Dani Alves, que con 40 años hoy sigue formando parte de la selección de Brasil, porque no hay ningún lateral nuevo derecho que convenza ni a Tite ni tampoco en general a la mayoría de los hinchas de Brasil. Y en el lateral izquierdo, en su momento, eso terminó con Marcelo, el exfutbolista del Real Madrid, que lamentablemente hoy tampoco está en condiciones de volver a formar parte de la Canariña, y es por eso que Brasil necesita sí o sí una reestructuración, sobre todo en los marcadores de punta. Después de mitad de cancha para adelante, es cierto, ahí no necesita absolutamente nada, porque inclusive Tite se vio obligado a dejar nombres importantes afuera, como son los casos de Gabriel Barbosa, el delantero del Flamengo, o de Roberto Firmino, el atacante del Liverpool, que por edad podrían haber participado sin ningún problema de este mundial, y de hecho ahí tiene muchísimo talento. Anthony, Rodrigo, Vinicius, Pedro, Gabriel Martinelli y seguramente muchos otros jugadores que no fueron a la Copa del Mundo, que van a poder formar parte de la nueva generación del fútbol brasileño, que tiene que volver a ser representado en una Copa del Mundo, porque con Tite el fútbol en general se ha vuelto a enamorar de Brasil durante estos 6 años en los cuales el DT estuvo a cargo de la selección absoluta, pero no ha podido volver a reencontrarse en un mundial. De hecho, en las últimas participaciones en Copas del Mundo ha caído siempre eliminado con un rival europeo diferente. En 2006 fue ante Francia por cuartos de final, en 2010 fue ante Países Bajos por cuartos de final, en 2014 fue ante Alemania en semifinales, en 2018 fue ante Bélgica en cuartos de final, y en esta oportunidad fue ante Croacia en los cuartos de final. No vence a una selección europea en un mundial desde la final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, donde se impuso 2-0 contra Croacia, por lo que Brasil necesita nuevamente sentirse poderoso en cuanto a resultados y en cuanto a conseguir títulos. En el Mundial de 2026 se cumplirán 24 años de la obtención del pentacampeonato en 2002. Y esa fue la máxima distancia, hablando de años, en los cuales Brasil estuvo sin coronarse campeón del mundo, entre 1970 y 1994, por lo que de no coronarse campeón en el siguiente mundial, en el 2026, Brasil estaría atravesando su lapso de tiempo más largo sin coronarse campeón del mundo, y en todo ese tiempo Alemania e Italia han logrado levantar el máximo trofeo, por lo que se le han acercado. Si bien es cierto que Brasil no tiene que volver a levantar un título por este simple hecho de que otra selección pueda convertirse en pentacampeón del mundo, tal como lo es el conjunto sudamericano, la realidad es que muchas selecciones, al menos durante un año, han logrado dar un paso hacia adelante, y Brasil todavía no parece volver a darlo completamente como para volver a reafirmarse como la mejor selección del planeta.
Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, seguramente en el transcurso de las próximas semanas habrá novedades en relación a quién se va a sentar en el banco de suplentes de Brasil. Hoy por hoy quizás no haya tanta urgencia de nombrar a un nuevo director técnico, porque la realidad es que este año, hasta fines de este 2023 que va a comenzar dentro de un par de semanas, no va a haber ninguna competencia. Allí comenzarán las eliminatorias sudamericanas para clasificar al Mundial del 2026 y recién a mediados del otro año del 2024 se va a disputar una nueva edición de la Copa América, por lo que Brasil hoy por hoy tiene un tiempo de descanso como para poder elegir al nuevo entrenador. En su momento, antes de que llegara Tite, hubo muchísimos cambios de DT que no le permitieron al conjunto brasileño seguir una línea ni de juego ni de conducción. Con la llegada de Tite, obviamente eso cambió totalmente y Brasil pudo tener una línea que le permitió, como dije, no ser campeón del mundo, pero por lo menos volver a ser mirada con muchísimo respeto por la mayoría de las selecciones del planeta.